Con su venia, su señoría, soy Jonathan Guillermo López, trabajador social, perito acreditado por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Matrícula profesional número 16. Comparezco en el marco de la causa número 800 sobre violación al artículo 119 del Código Penal argentino, referente a la grave vulneración de derechos de la menor Sara Sapiens y la situación de su madre, la señora Clara Erectus. Mi dictamen pericial, que ya consta por escrito con los fundamentos teóricos respectivos, se centra en explicar la causalidad social del problema, es decir, no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Esto desde una visión del trabajo social. La metodología que utilicé se denomina diagnóstico clínico contextual. En términos simples, esto significa que no evalué a la niña o a la madre de forma aislada. Mi trabajo fue analizar la interacción entre ellas y las presiones del entorno. El objetivo es mostrar cómo las restricciones económicas y sociales han impactado directamente en la situación de violencia que hoy nos ocupa. Para este análisis, los dos conceptos centrales que explicaré son la violencia vicaria, por un lado, y un síndrome de adaptación al abuso conocido como SAPASI. Esto se conoce como síndrome de adaptación paradójica al abuso sexual infantil. Para obtener esta información, un poco en el abordaje de campo, fue necesario realizar un diagnóstico, ¿no? Que se hizo con entrevistas individuales y visitas al entorno. La evaluación se llevó a cabo en el domicilio donde reside la niña con su madre. También reside en ese domicilio el agresor y sus dos hermanos varones. Esa vivienda está ubicada en la calle French 1890 de la ciudad de Ushuaia. Por cierto, es una vivienda bastante precaria, construida en material rústico y que está apoyada sobre un trineo. Es crucial destacar que en casos de presunto abuso sexual y violencia intrafamiliar, y con el fin de evitar cualquier tipo de influencia o presión sobre el relato de las víctimas, las entrevistas con la menor Sara Sapiens, de 11 años, y con su madre, la señora Clara Erectus, se realizaron siempre de forma individual y también de forma separada. Bueno, esto permitió generar un clima de bastante confianza y seguridad, esencialmente para la obtención de un relato lo más fidedigno y libre posible de contaminación o sugestión. La técnica de entrevista empleada fue la de preguntas abiertas. Esto facilitó un diagnóstico distendido y alentó a ambas a fortalecer relatos bastante detallados y espontáneos de su vivencia y contexto sociofamiliar, sin sesgar la información con preguntas sugerentes. Este abordaje nos permitió ir más allá del hecho denunciado y comprender la dinámica de poder que permea a toda la estructura familiar. Bueno, al evaluar a Sara, lo primero que observamos es una conducta que puede parecer contradictoria para una víctima. Ella, en todos los relatos y particularmente en las entrevistas individuales, tiende a minimizar los hechos y presenta una fuerte internalización de la culpa. De hecho, me refirió textualmente en una entrevista: a veces pienso que si yo fuera una niña mejor, esto no pasaría. Bueno, mi inferencia profesional es que esta conducta es una manifestación clara del SAPASI. Para que se entienda claramente, el SAPASI no es negación ni complicidad. Es, si se quiere, una estrategia de supervivencia, dado que la niña no puede cambiar la realidad insoportable del abuso sexual que viene padeciendo. Su mente se adapta cognitivamente para poder tolerar lo intolerable y mantener así el vínculo traumático con quien tiene como figura de autoridad. Es un mecanismo de subsistencia, si se quiere.
Respecto al análisis del entorno, la causalidad estructural, bueno, aquí es donde el trabajo social forense aporta su especificidad, ¿no? El abuso sexual contra Sara es la manifestación quizás más extrema de una violencia de género dirigida a su madre. Es decir, que el abuso de la niña es el instrumento que utiliza el agresor para ejercer el máximo control y tortura psicológica sobre la víctima. Principal, por supuesto, que es la señora Erectus. Esto es lo que definimos como violencia vicaria. Ahora bien, esta dinámica de poder se sostiene por dos determinantes contextuales. El determinante económico, que es la evidencia en el expediente y la constatación en la visita domiciliaria de calle Freyds 1890, muestran una clara precariedad laboral y una fuerte dependencia económica de la madre hacia el agresor. Esta dependencia no es un detalle secundario, es un factor de riesgo estructural. El agresor usa el control económico como una herramienta para asegurar su impunidad, paralizando la capacidad de la madre para buscar una protección sin arriesgar la subsistencia de toda la familia. Y después, el determinante ideológico. Vamos al plano cultural. Esta estrategia de violencia se ampara en una ideología absolutamente machista de dominación. El agresor actúa bajo un sentido de propiedad y de poder absoluto sobre la mujer, sobre sus hijos y particularmente sobre Sara, a quienes considera objetos que puede utilizar para mantener su control. O sea, es un acto de poder. En una conclusión y una propuesta de intervención, este profesional sugiere a su señoría la explicación pericial que es el abuso intrafamiliar. En este caso es la manifestación de una violencia vicaria que está orquestada obviamente por el agresor. Esta dinámica es facilitada y sostenida por la dependencia económica de la madre y la ideología machista que la sustenta. Los actos son un trauma severo en Sara, el Zapasi y la tortura psicológica de la madre, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta de intervención para ser efectiva debe ser bifocal, es decir, debe atacar tanto los efectos en las personas como las causas del entorno. Dentro de la intervención en la persona, me parece sugerente proteger físicamente y psicológicamente a Sara y su madre de manera inmediata, sí realizar una terapia especializada, particularmente en Zapasi y violencia vicaria, esto para desarticular la adaptación traumática. En una intervención estructural, y esto es crucial, es imperativo neutralizar el determinante económico. Por eso solicito que el juzgado, además de las medidas contra el agresor de prohibición de acercamiento e impedimento de contacto y exclusión de hogar, coordine la provisión urgente de apoyo económico, habitacional y también la reinserción laboral para la madre. Si no, garantizamos la ruptura efectiva de la dependencia económica, la violencia o el riesgo de ella, esto persistirá. El objetivo de este dictamen es proporcionar el entendimiento de esta causalidad social que es vital, ¿no?, para una sentencia que no solo castigue el hecho, sino que de alguna manera restituya las condiciones de vida digna de Sara, que tiene apenas 11 años, y de su madre, que tiene 45 años y quien está desempleada y depende absoluta, emocional y económicamente de su agresor. Es todo en cuanto tengo que exponer respecto a las medidas sugeridas por este perito. Me parece importante tomar intervención inmediata en este caso
y es todo lo que tengo para aportar. Quedo a disposición de su señoría y las partes que requieran para responder las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias.